Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero hablar sobre la crisis que llegamos a pasar muchos de nosotros, pero me gustaría empezar este video contándoles una pequeña historia. Cuando yo estaba en el primer semestre de la universidad, me acuerdo que yo solía ir los sábados porque los sábados daban clases de inglés y era forzoso que los que estábamos estudiando esta carrera necesitábamos hablar inglés. Y no es que yo no hablar inglés, sino que tenía que reforzarlo, porque me acuerdo que me aplicaron lo que era la prueba del TOEFL y salí, no me acuerdo cuánto, pero total era nivel B1 en inglés y tenía que ser C1 o C2 para poder acreditar lo que es mi título, por así decirlo. Pero bueno, esa historia radica en que los sábados yo solía ir a las clases de inglés. Regularmente los daba una maestra, pero hubo un día donde esa maestra no pudo asistir y fue un profesor. Y me acuerdo que nos daban aproximadamente como eran 40 minutos de clase, llegando a la hora más o menos, un poquito más, un poquito menos. Pero me acuerdo que ese día, como ya habíamos acabado todos los proyectos, todas las tareas que nos dejó la maestra, me acuerdo que nos pusimos a platicar con el profesor. Empezamos a hacerle preguntas de qué había estudiado, si era amiga de la maestra, si era amigo de la maestra, o ese tipo de cosas, ¿no? Para pues matar el tiempo. Y en esa misma conversación pues surgieron varios temas que se fueron como que agrupando en uno solo. En esos temas hablaban mucho sobre lo que eran los sueños frustrados. Los sueños frustrados, las metas que uno siempre deseó y no alcanzó a lograrlas, o etcétera, ¿no? Porque a veces, éramos muy, muy pequeños, era muy estúpido hablar de eso cuando teníamos 18, 19 años, es como de que, se me fue la vida, ¿no? El punto es, me acuerdo que el maestro mencionó la historia de un amigo suyo, que me acuerdo que él nos contó que su amigo siempre deseaba, o no siempre deseaba, sino que siempre le interesó lo que eran las artes gráficas, diseño gráfico, el arte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo que siempre hubo una discusión con sus papás, porque sus papás le decían que no iba a ganar mucho estudiando diseño gráfico, que no iba a ganar mucho dedicándose al arte, entre comillas. Y su papá siempre deseó que fuera médico, que fuera un doctor, ¿no? Para que ganara, entre comillas, más dinero y lo que tú quieras. Era como un sueño frustrado del papá. Entonces lo que hizo su amigo fue aventarse toda la carrera de medicina, que son aproximadamente, ¿cuántos años? Unos 8 años aproximadamente. Y me acuerdo que se aventó a los 8 años y al acabar la carrera, porque sí la terminó, fue con su papá y le dijo: mira, aquí tengo el título, ahora sí ya me puedo dedicar a lo que realmente quiero, ahora sí puedo estudiar lo que yo realmente quiero. Que él procedió a estudiar diseño gráfico. O sea, se aventó los 8 años, 8 o un poquito más, porque no sé si estudió una especialidad, supongo que no. Se aventó todos los años de medicina, más aparte los 4 años o 5 años de la carrera de diseño gráfico. Y al terminar la carrera, se dedicó al diseño gráfico.
Y, y te pone a pensar, o sea, wow, ¿cómo es posible que haya gente que haya estudiado y no se dedican de lo que estudiaron? Y me acuerdo que esa historia me quedó como que pensando, porque dije, wow, o sea, imagínate estudiar medicina para que al final decidas estudiar diseño gráfico y dedicarte al diseño gráfico y nunca utilizar la medicina, porque tengo entendido que lo que me contó el maestro fue que su amigo no aplicaba a medicina, o sea, no se dedicaba a la medicina, era totalmente diseño gráfico. Él se dedicaba al diseño gráfico. Muchas veces cuando nosotros estamos en nuestros 20s, estamos entrando o estamos a mediados o estamos saliendo de los 20s, porque esto no es necesariamente en los 20s, nos suele pasar mucho esto, la idea de ¿qué será de mí? O realmente estoy en el camino que desearía. ¿Realmente estoy en el camino que siempre deseé tener? ¿Estoy siguiendo la vida que siempre quise tener? Porque sé que todos en algún momento tuvimos un sueño, tenemos un sueño, pero no nos dedicamos a ello o no le aportamos el suficiente tiempo como para poder llegar a algún lado, ¿no? Creo que todos en algún momento nos han dicho algo similar a la historia que les conté, que quizás en algún momento deseábamos ser actores, deseábamos ser artistas, deseábamos ser cantantes, y que nos dijeran que de eso no íbamos a comer, que de eso no íbamos a vivir, que charalá, charalí, un montón de cosas, ¿no? Y eso me pone a pensar lo triste que es toda la gente que está ganando dinero, pero no haciendo lo que realmente le gusta. Y claro, sé que a lo mejor hay gente que sí tuvo que tomar un camino diferente porque la vida lo obligó a hacerlo. Pero mientras eso no suceda, es como de que, bro, o sea, no te estés quejando por decisiones que tú tomaste, ¿sabes? Porque al final del día son decisiones que uno toma por el bien de uno. El detalle aquí está que si tomas las malas decisiones, que nunca sabes si son malas decisiones, o tal vez sí, pero te haces güey, te van a llevar a una vida totalmente diferente a la que en un momento soñaste. Esta época es muy rara. Desde mi punto de vista es una época muy rara, porque empiezas a vivir lo que es la vida. Con esto me refiero a que empiezas a ver la vida de manera distinta, empiezas a ganar dinero, empiezas a tener las cosas por ti, mientras también tienes la presión de atrás de ya lograr cosas muy importantes, como por ejemplo comprar una casa, comprar un carro, irte de viaje, independizarte, tener una familia, casarte, porque es como un conjunto de cosas que se van como que amontonando, haciendo una bolita, que al final del día es como una especie de nube que no te deja ver por tanta cosa que tienes aquí. Y honestamente hay que ser muy inteligente como para poder tomar decisiones que te beneficien de cierta manera.
Hoy en día, o al menos en México, el, por ejemplo, independizarse es mucho más complicado de lo que era antes, o comprar una casa es mucho más complicado ahorita que lo que fue hace unos años, porque tengo entendido que el costo de la vivienda aumentó bastante más. Incluso el promedio de la gente que se independicia de la casa de sus papás es aproximadamente de 30 años. Y muchas veces no es porque la gente quiera irse de la casa de sus papás, sino porque no es posible para ellos. Porque una renta, por ejemplo, aquí en México, bueno, hablando específicamente de Monterrey, está aproximadamente de entre 16,000 pesos a 22,000 pesos. O sea, güey, ¿de dónde carajos voy a sacar? Bueno, ¿de dónde carajos voy a pagar 22,000 pesos al mes en una renta? Más aparte, los servicios del agua, el internet, la comida, todo. O bueno, a lo mejor yo estoy exagerando un poco lo que es el costo, porque sé que hay rentas un poquito más bajitos, rentas más bajitas. Hay rentas, claro, pero pues en colonias bien inseguras, vato. O sea, el punto es que es en esta edad donde tú empiezas a preguntarte o a cuestionarte si tus amigos son tus amigos, si lo que estudiaste realmente era lo que quieres estudiar, si realmente estás haciendo las cosas bien. Y honestamente, yo siento que no hay un camino bien o un camino mal. Siento que cada quien escoge pues, su vida, porque a fin de cuentas cada quien decide qué onda con su vida. Pero la mejor manera de saber si estás haciendo las cosas bien es como lo menciona James Clear en su libro de Hábitos Atómicos, que se lo recomiendo mucho. O sea, yo le llevo un poquito del libro, y lo que menciona es que cada pequeño hábito que hagas al día va a repercutir mucho en tu futuro. Lo que él menciona en su libro es que cada pequeño movimiento que hagas al día, que por más mínimo que parezca y que no veas ningún resultado en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, en los primeros años, en un futuro podría dar frutos. Eso es muy cierto, porque también nosotros empezamos como que también a esta edad de que decir, no, es que nos comparamos mucho en redes sociales. O sea, es la verdad, o sea, te comparas mucho en redes sociales y ves de que tu amigo a lo mejor se compró un carro del año, o tu mejor amiga de la prepa, de la secundaria, ya se casó, o ya está embarazada, o que un conocido ya se independizó, que ya compró una casa, o que ves al influencer viajando, siendo millonario, y que y que el otro, y es como de que, güey, no mames, yo estoy ahorrando por un pantalón y este vato ya se compró un departamento. O sea, es a lo que voy. Siento que nos comparamos mucho en una época donde ni siquiera vemos lo que las personas realmente pasan, porque caras vemos, pero cuentas no sabemos. Es muy fácil gastar para impresionar. Es muy fácil. De aquí viene de que muchas personas hay una bueno, no una investigación, sino un documental que mencionaba que muchas personas se endeudaban
por ir a festivales. Festivales como al Pal Norte, festivales como Coachella, festivales como al Tecate Emblema, al ADC. O sea que muchas personas daban el tarjetazo para poder ir a esos eventos. Y es como, es muy fácil aparentar, comprar por aparentar, y siento que es muy estúpido. A mí también me llegó a pasar que dije, wow, yo realmente quiero tener ese carro, yo realmente quiero tener ese teléfono, yo realmente quiero vestir así, quiero que me vean con ropa así de diseñador. Y, o sea, a mí también me ha pasado por la mente, pero siento que al final del día es algo muy estúpido, porque estás presumiendo cosas que no son tuyas, o que sí son tuyas, pero que no los terminas de pagar a gente que ni siquiera le importas. A gente que a lo mejor te dijo una vez, tú, mira, te ves bien pobre, y que esto y que lo otro, y quién sabe qué. Y dije, no, huevos. Quisiste demostrarle que realmente tenías dinero, empezándote a endeudar por un carro que no puedes pagar, por una casa que no puedes pagar, con un teléfono que no puedes pagar, por cosas inútiles como por ejemplo un reloj que tal vez no puedes pagar. O sea, solo para que al final del día esa persona se le olvidara lo que te dijo. Ya. A los 2 días se le olvidó a esa persona. Y tú endeudándote por un teléfono a 24 meses. Siento que a esta edad es mucho más. A esta edad y a esta época es mucho más fácil compararte con las personas, porque allá en redes hay muchas personas, muchos conocidos, muchas caras, un poco de todo. Pero algo que me ha servido, porque yo también solía compararme con la gente en redes sociales, yo sí me sentía mal. O sea, la neta, yo tenía mucho FOMO de la gente que tenía amigos y salía con ellos. Y lo que un psicólogo me dijo era que el 90% de las cosas que ves en redes sociales no son reales. Y yo me quedé con cara de, o sea, ¿cómo que no son reales? O sea, si este vato yo lo conozco, o sea, está subiendo que sí, o sea, sí. Pero tú ves ese viaje, ves ese carro, ves esa casa, ves esa pareja, y dices, qué bien, o sea, que le vaya. A mí me agrada, por ejemplo, cuando conozco lo que tuvo que atravesar una persona para poder llegar a ello, y el ver que realmente se le dio, es algo que me llena mucho de orgullo. O sea, que yo me siento orgulloso de esa persona, porque realmente en algún momento de su vida me dijo que quería eso y lo logró. Pero al final del día no conoces la historia de esa persona, o no conoces cuánto se gastó esta persona en eso. El único consejo que te puedo dar, si tú estás pasando por esto, es, primero, deja de compararte en redes sociales, porque no conoces la vida de las personas. No conoces la tarjeta de esa persona, ni las deudas, ni los problemas, ni las ansiedades, ni nada de eso. Otra, deja de ver la vida de las demás personas y empieza a ver tu propia vida. Empieza a trabajar en tu propia vida. ¿Qué realmente quieres estudiar?
qué realmente quieres hacer. Tú, no ellos, tú. Empieza a ver por ti mismo. Empieza a hacer las cosas por ti mismo. No porque te dijo de que este señor me dijo que iba a ganar más dinero haciendo esto, tú. No él ni ella, tú. Porque al final del día, cuando tú tengas 60 años, ¿qué prefieres decir? ¿Que viviste la vida que realmente querías? ¿O que viviste la vida de alguien más? Y eso también me lo digo a mí mismo. O sea, ahorita yo me pongo a pensar de, no manches, es cierto. O sea, no voy a volver a tener 20 y siendo así de joven, como para decirle que no a oportunidades muy importantes, o como para no seguir mis sueños. Por eso estoy haciendo este video, porque antes no me atrevía a grabar en cámara, nada, por pena, y empecé a hacer cosas que me incomodaban mucho, y ahora al hablar en una cámara se me hace totalmente fácil. Bueno, entre comillas, porque a veces me trabo, a veces no hablo bien, a veces no, mis articulaciones no se entienden muy bien. Pero el que ahora estoy atreviéndome a grabar un video hablando de cosas que nunca nadie más me dijo, que me hubiera encantado que alguien más hiciera este tipo de videos donde pueda mencionar lo que está pasando, lo que pasó, y también consejos. Pero bueno, siento que esos son pensamientos, son ideas, son reflexiones, porque hay un montón de cosas de las que hablar en este video. Hablamos sobre los sueños, hablamos sobre también las mujeres, porque eso también es muy importante. O sea, hay muchos personajes allá afuera en internet que mencionan muchas cosas sobre las relaciones, y en parte algo de lo que tienen mucha razón es que para tú poder tener una buena relación sentimental con alguien más, o para tú poder amar a alguien más, necesitas amarte a ti primero. He visto un montón de personas, de conocidos, que no pueden estar solas, que terminan una relación y luego brincan a otra, terminan esa relación, brincan a otra, y así sucesivamente. Y es como, o sea, cada quien, no voy a juzgar, pero ¿qué beneficio a largo plazo te va a dar eso? Es real y tienen razón cuando dicen que debes enfocarte a ti mismo, pero no por cliché, no por el de que, ay, soy el temacho, lo ver, no, o sea, sino porque realmente es cierto. O sea, si tú te enfocaras en lo que quieres hacer, en enfocarte en tu carrera, en enfocarte en dar lo mejor posible de ti, al final del día serán micro hábitos que te van a dejar algo muy bueno en un futuro. Porque cuando tú trabajas en ti mismo, independientemente, todo va a llegar por sí solo. Esas oportunidades, ese negocio, esa casa, ese carro, esa mujer perfecta que te imaginas aquí, todo va a llegar. Pero si realmente te enfocas en cómo conseguir esa casa, pero desde una manera como que
muy escasa, o sea, teniendo la mentalidad de escasez, de decir de que yo necesito esa casa para ser feliz, que necesito ese carro para ser feliz, necesito tener ese dinero para impresionar a las mujeres que realmente quiero. O sea, no, amigo, o sea, creo que estás haciendo muy malas cosas. Y yo no soy un experto en ese tema, pero es cierto cuando dicen que, por ejemplo, a las mujeres les gusta un hombre que se le ve que está trabajando en lo suyo. Porque también tú, si no trabajas en lo tuyo y te enfocas mucho en tu relación, ¿qué va a pasar? Vas a descuidar tu trabajo, vas a descuidar tus estudios, vas a descuidar chaleta, te vas a enfocar en una relación que no va a funcionar porque descuidaste de ti. Y, o sea, es un... ¿Sabes? Lo único que puedo rescatar de todo esto es que la ventaja aquí es que eres joven, tienes tiempo, a lo mejor no tienes, o a lo mejor y sí, a lo mejor y no, tienes el dinero, y si no lo tienes, buscas la manera de cómo conseguirlo para poder hacer lo que más quieres. Porque, adivina, eres libre de hacer lo que quieres. Siempre y cuando no tengas una familia, porque si hay gente que ya tiene familia, que ya está casado y ya no puede hacer muchas cosas. Pero mientras tú estés soltero, o a lo mejor, no sé, viviendo todavía con tus papás, siento que es una oportunidad muy grande para poder arriesgarte. Como bien lo dije, esto no es un video motivacional, no es un video para regañarte y de ser, no, o sea, son simplemente ideas o conversaciones conmigo mismo que me hubiera encantado platicarlas con alguien más, que me hubiera encantado discutir, dialogar y compartir ideas con alguien más, que por eso estoy haciendo este tipo de videos, porque para la gente que tal vez esté pasando por lo mismo, o la gente que no tenga con quién hablar, o la gente que está pasando por esto pero no sabe con quién compartirlo, y siento que es muy bonito de mi parte poder hacer este tipo de videos para que la gente que tal vez está atravesando lo mismo que yo y nada. Así que no sé si realmente me gusta mucho este tipo de formato de videos, porque al final al final de cuentas son videos de reflexiones, de pláticas conmigo mismo, porque pues ahorita no hay nadie, o sea, no mames, no, literalmente estoy en el carro y ya se despegó esta wea, porque literalmente estoy en el carro y pues no hay nadie, estoy yo y nada. Espero a lo mejor en un futuro cambiar este formato por algo mejor, algo diferente, poder hacer más aventuras tal vez, o cosas más importantes. Pero bueno, eso ya será en un futuro. Yo soy Gaps y este es otro video, ya sudándolo. Mira, guacha, tengo todo el sudor aquí, te lo juro que no aguanto más. Bueno, es que también tengo la ventana cerrada, o sea, tampoco, mames, o sea, esa sí la tengo abierta, pero pues me estoy muriendo de calor, es un calorón, te lo juro que neta no aguanto. Pero bueno, yo soy Gaps